El pasado jueves, y con una serie de justificaciones que tienen que ver con el robo y contrabando de combustibles y disminución de participación de mercado, fue reformada la ley de hidrocarburos. La confusión entre garantizar la seguridad energética y obstaculizar la competitividad del sector, creando barreras de acceso para los particulares, y el desconocimiento del régimen constitucional que organiza la participación tanto de las empresas públicas como privadas en las actividades relacionadas con el sector de los hidrocarburos, seguramente derivará en amparos por parte de las empresas afectadas. Así que para entender en cuentas claras las consecuencias para inversionistas y ustedes, los consumidores, como yo también, de esta reforma a la ley de hidrocarburos, es que hoy le agradezco al maestro Carlos Ramírez Fuentes, consultor en riesgo político y económico de Integralia Consultores, converse con nosotros y a quien usted ya conoce. Maestro Carlos Ramírez, muy buenas tardes. Raimundo, muy buenas tardes. Un gusto saludarlos a todos y estar nuevamente contigo. Gracias, Carlos, te lo agradezco mucho. Y bueno, pues consumatum est, la semana pasada, la ley de hidrocarburos, finalmente ya solamente falta el decreto por salir. Y dentro de esta ley de hidrocarburos, si me permites, Carlos, advertir a nuestro auditorio que tú, cuando nos compartiste el informe ejecutivo de Integralia Consultores, advertías de riesgos políticos, económicos, en materia justamente energética, pero esto ya sobrepasó lo esperado y hay eliminación de la llamada regulación asimétrica, esta en el mercado de las gasolinas y otros hidrocarburos. ¿Pudieras explicarle a nuestra audiencia en qué consiste esta regulación asimétrica y por qué la Comisión Federal de Competencia incluso ya manifestó su preocupación? Sí, un poco de Sí. contexto para todo el público. Recordarle al público que a partir del año, digamos, 2013, 2014, se reformaron diversas disposiciones legales del sector energético. Eh, en sus distintas líneas de negocio y en las distintas cadenas de valor, básicamente la reforma del sexenio pasado buscaba o buscó darle más competencia al mercado, abrir a la competencia varias áreas que estaban reservadas exclusivamente para Pemex, con el propósito de que esa mayor competencia trajera beneficios a los consumidores, digamos que somos todos, y al mismo tiempo le permitiesen a Pemex especializarse en los asuntos y en las áreas de mayor valor agregado, digamos, que tiene pues, toda la cadena de valor de hidrocarburos y en la parte también de electricidad. Eso fue la reforma del sexenio pasado. Con este gobierno, la visión cambió. La visión que prevalece hoy en día es menos competencia. Es decir, dejar que Pemex y CFE mantengan, digamos, una posición de mercado preponderante, que los particulares tengan menos espacio para la competencia, y de eso se trata tanto la ley de la industria eléctrica como la ley de hidrocarburos. Buscan más o menos el mismo objetivo, pero en distintas áreas de negocio, uno en electricidad y en el otro, en el caso, sobre todo en hidrocarburos, en la parte, digamos, de gasolineras y de temas de almacenamiento, lo que se conoce en la jerga como el downstream, es decir, la parte de aguas abajo. Entonces, lo que dice este tema de la asimetría es que, digamos, lo que busca el gobierno es eliminar esa asimetría, esas reglas de asimetría que le imponían, vamos a llamar, cierto control a Pemex para que no controlara todo el mercado y le obligaba a competir. Entonces, lo que está buscando el gobierno es revertir ese asunto de la asimetría y volver un poco a los tiempos anteriores, cuando Pemex dictaba las reglas, era el único competidor, tomaba todas las decisiones en el mercado y bueno, los consumidores éramos al final del día los que estábamos a expensas de esas decisiones, Raimundo. Entonces, en esencia y para no complicar mucho el tema, lo que busca el gobierno es prácticamente regresarnos a lo que se vivía en México hace algunas décadas, en donde Pemex era el único jugador, restringir los espacios para la participación del sector privado.
Carlos, pero entonces esto nuevamente haría recuperar el dominio justamente de mercado que tú nos adviertes a quienes consumimos los hidrocarburos y pudiera en cualquier momento fijar precios inaccesibles o incluso abatir sus precios para sacar a los competidores y luego elevarlos. Y en esa regulación que se supone que hay organismos autónomos, la Comisión Reguladora de Energía, por ejemplo, entonces como que se hacen a un lado con esta modificación a la ley de hidrocarburos e incluso esta segunda pregunta que te hago, Carlos, ¿por qué esta ley prevé incluso dar marcha atrás con permisos otorgados, derechos adquiridos? ¿Cuál es el riesgo político y económico en ese sentido? Sí. A ver, hay que aclarar, Sí, y perdón, tenemos un poquito de ruido aquí atrás, pero hay que aclarar que, digamos, finalmente va a seguir un proceso jurídico en donde se van a dirimir, Raimundo, una vez que sea aprobado y esto publicado en el Diario Oficial de la Federación, los particulares tendrán derecho a defenderse respecto a estas disposiciones. Es previsible que los particulares recurran al Poder Judicial en busca de protección frente a algo que a primera vista luce con visos de problemas, digamos, justamente de arbitrariedad y de potencial, digamos, darle demasiado espacio a la que la Secretaría de Energía o la propia Comisión Reguladora de Energía pudiesen tomar decisiones que contravengan pues, los intereses de los particulares. Pero eso está por verse, Raimundo. Creo que al final del día, lo que sí hemos visto en los últimos meses es que el Poder Judicial ha conservado su autonomía, está tomando decisiones que no le gustan al Poder Ejecutivo, porque ciertamente le han paralizado buena parte de las acciones que ha llevado a cabo a través del legislativo. Y este nuevo tema, que es la ley de hidrocarburos, puede seguir un curso no exactamente igual, pero similar en el sentido en el que los particulares tienen muchos elementos de defensa. No es lo ideal, porque lo que está provocando estas disposiciones es la judicialización del sector, lo cual al final del día frena las inversiones, se crean menos empleos, se paraliza todo lo que estaba ocurriendo en este sector que estaba creciendo vigorosamente y que estaba generando beneficios para todo el país y para los consumidores. Entonces, estas disposiciones de alguna manera ponen freno. Sí, en efecto, se judicializa el sector, pero hay defensa. Lo que te quiero decir, Raimundo, es que al final del día, por más que el Ejecutivo lo que busque sea regresar a los tiempos anteriores, no la está teniendo tan fácil. Y el resultado final de todo ello, pues está todavía incierto. En el caso de la ley de la industria eléctrica, terminará, ya está ahí prácticamente en la Suprema Corte de Justicia y habrá que resolver eventualmente. Y en el caso de esta ley de hidrocarburos, incluido el transitorio al que aludes de la regulación asimétrica, muy probablemente siga un curso relativamente similar. En resumen, finalmente creo que el Poder Judicial está sirviendo de contrapeso frente a decisiones que económicamente parecen irracionales del Ejecutivo. El Judicial está sí, cumpliendo su rol para generar esos contrapesos que son tan importantes en un país con una democracia como el nuestro. sí, Carlos, sobre todo cuando bien adviertes que pues incluso, por ejemplo, la COFESE ya ingresó la inconstitucionalidad de la ley de la industria eléctrica, quizás ocurra lo mismo con esta ley de hidrocarburos, y en ese sentido lo que afecta a la base de inversión de quienes ya están en la arena competitiva local, pero las nuevas inversiones se detienen hasta no ver cuál es la resolución, pone obviamente pues contra la espada el desarrollo de estos dos sectores, la industria eléctrica y la de hidrocarburos. ¿Como para cuántos meses, de cuánto tiempo estamos hablando, Carlos? Sí, me parece que la incertidumbre va a persistir, Raimundo, hasta Sí. que finalmente la Suprema Corte se pronuncie en cuanto a la ley de la industria eléctrica y en cuanto a que veamos ya la promulgación de la ley de hidrocarburos y lo que seguramente gradualmente tenderá a ser una serie de amparos de empresas particulares que buscan proteger, digamos, recordemos que muchas empresas han invertido Sí. bajo las reglas
que estaban establecidas en el 2013-2014, en la reforma del 2013-2014. Entonces, de pronto les cambian las reglas, pues evidentemente eso genera una afectación a su inversión inicial. Entonces, ese proceso lo vamos a estar viendo en las próximas semanas, pero en tanto no se resuelvan realmente, pues hasta el final, en el caso de la LIE y en el caso de hidrocarburos, tal vez en lo particular para cada una de las empresas, pues no va a fluir mucha inversión. Esa es la realidad. Finalmente, el gobierno también, seguramente uno de los objetivos es ese, es a través de la judicialización del sector, frenar las inversiones del sector privado y buscar que sean las dos empresas productivas del Estado, Pemex y CFE, pues las que, vamos a llamar, recuperen parte del pastel que han perdido en los últimos años. Justamente en una ocasión anterior que nos diste tu tiempo, hablabas de estas llamadas expropiaciones indirectas debido a que detienen las inversiones que estarían eventualmente por entrar. ¿Quién va a querer invertir cuando le cambian obviamente el piso parejo para todos? Finalmente, Carlos, tu expectativa con respecto a lo que en materia, obviamente, de la industria eléctrica podría darse en razón de los pleitos a nivel local, es decir, vamos a terminar nuevamente también con una situación en la que el Poder Ejecutivo pues imponga su voluntad. A ver, yo creo que en el caso de la industria eléctrica, sí, finalmente vamos a tener un impasse hasta en tanto la Suprema Corte no resuelva. Ahora, eso no quiere decir que no haya oportunidades de negocio en algunos nichos en específico que están menos afectados a través de esta iniciativa. Sí. Hay espacio y en los estados, por ejemplo, hay algunos que tienen vocación de mucha apertura, que están logrando avanzar algunos proyectos en lo estatal, pero al final del día, pues las reglas federales no están ayudando, digamos, a detonar todo ese potencial que tendría el país de una mayor inversión. Entonces, el resultado al final del día, Raimundo, es que tenemos muy probablemente todavía un periodo relativamente largo en cuanto a se dirimen estos temas. Ya la COFECE, como bien señalas, ya impuso la controversia constitucional, es una buena noticia. Seguirá la secuencia de decisiones de la Suprema Corte, esperemos a ver los resultados, pero en tanto ello no ocurra, muy probablemente vamos a seguir en esta dinámica de baja inversión o de inversión muy especializada en algunos nichos donde todavía hay espacio para ello. Bueno, pues sí, pues estaremos, si nos lo permites, molestándote para darle seguimiento a ello. Hemos compartido tu cuenta de Twitter, Carlos, para seguirte, como siempre, tan atinada la información que nos compartes en redes sociales. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias a ustedes, Raimundo. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues ahí lo tiene, la nueva ley de hidrocarburos contraviene derechos ya adquiridos y las controversias legales pues no se harán esperar a nivel nacional e internacional. Antes de ir un breve corte, le recuerdo nuestras redes sociales de la Agencia Mexiquense de Noticias para que nos siga en Facebook y en Twitter, @AMX Noticias y @Raimundo Tenorio.